Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Estamos en vivo desde nuestros estudios aquí en Tegucigalpa. Hoy vamos a analizar un tema. ¿Hay justicia selectiva o no en el caso de las investigaciones en contra de la oposición? Estos requerimientos que ha emitido justamente el fiscal general. Estamos a 66 días de las elecciones generales de este 30 de noviembre y obviamente los ánimos se caldean. Y esto permite pues que vaya avanzando este cronograma electoral, pero también las disputas por varias razones. Se ha superado hasta este momento la crisis entre los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Y yo creo que esto viene a dar un poco de tranquilidad en el pueblo hondureño. Ojalá que sigan así por el bien del país. Ellos han tomado posturas del tripartidismo, cada uno defiende sus intereses y eso es lo que ha llevado a estos impases. Ahora bien, el tripartidismo está buscando no solamente ganar la presidencia, sino que también ganar las alcaldías y buscan una mayoría en el Congreso. Y esos es los ataques, contraataques, denuncias, contradenuncias que se están dando en este momento, porque en realidad están tras justamente de ganar más votos, más votos. Ayer teníamos los dirigentes del Partido Liberal del departamento de Cortés y nos decían, ustedes mismos lo escucharon, de que los ataques en contra de Contreras es porque Salvador Narrala arrasa en Cortés. Y ni el Partido Nacional ni el Partido Libre tienen opciones, según ellos, en este departamento que tiene bastante caudal electoral. Los liberales y los nacionalistas acusan a Amel Zelaya directamente de utilizar el Ministerio Público para perseguirlos políticamente. Y estas acusaciones las hemos venido escuchando, acusaciones directas, donde acusan a Amel Zelaya de utilizar el Ministerio Público como un instrumento de persecución política. Y esto pues es lo que ha venido justamente a disparar las alarmas. Está con nosotros el candidato a diputado por el Partido Libertad y Refundación, Carlos Eduardo Reina. Con él vamos a conversar sobre este tema, pero antes veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto en torno a este tema. Representantes de los diferentes sectores de la sociedad hondureña concuerdan que se ha instrumentalizado el Ministerio Público para hacer una persecución política a los opositores del gobierno al ser selectivos con las investigaciones. Cuando usted ve que las reglas no funcionan igual para todos, esa es la percepción que todos vamos a tener. ¿Qué sucede? El fiscal general este día y el día de anoche en unas comparecencias públicas decía que él está en contra de la corrupción, que él no está para favorecer a nadie, pero en la práctica, en la vida real, usted ve que cuando se trata de alguien de oposición, ahí están las cosas ocurriendo en 2 minutos. Si se trata de alguien del oficialismo, le dan largas y nunca ocurre nada. Los profesionales del derecho son del criterio que el Ministerio Público ha perdido la objetividad al acelerar las investigaciones en contra de los opositores al gobierno y esconder los actos de corrupción del partido que puso en el cargo al fiscal general. Bueno, lastimosamente tenemos una justicia instrumentalizada y una justicia selectiva en el sentido de poder engavetar algunas acciones o algunos expedientes que puedan afectar al actual gobierno y en el de darle celeridad a otros cuando se trata de personas adversas a este gobierno. Y eso no puede seguir sucediendo. Debemos tener un Ministerio Público objetivo, imparcial, un sistema judicial de igual manera. Desde la Asociación para una Sociedad Más Justa le advierten al fiscal general que el instrumentalizar la institución para ser selectivos en la aplicación de la justicia le podría traer consecuencias penales en un futuro. Bueno, es que yo creo que también las autoridades del Ministerio Público son conscientes de que el instrumentalizar instituciones también acarrea responsabilidad penal. Creo que son conscientes también de que estas acciones no se pueden permitir, son acciones que incluso los pueden llevar a tener responsabilidades penales si se decidiera en esa materia o de esa manera. Esperamos nosotros que tengamos un Ministerio Público en favor de la sociedad y que hay muchos casos pendientes, hay otros que están saliendo, pero hay muchos casos pendientes que el pueblo hondureño ya los conoce, sabe los detalles y espera una pronta resolución de cada uno de ellos. La sociedad civil lamenta que en los casos como el narcovideo, donde aparece Carlos Zelaya, y el acto de corrupción de Sedesol, aún el Ministerio Público no haya presentado ningún requerimiento fiscal. Con imágenes de Jesús Sánchez, les informó Luis Durón.
Bueno, este tema, y como les digo, estamos a 66 días de las elecciones generales. Y ahorita sí hay una estrategia. Cada partido, el tripartidismo, busca control del Congreso Nacional, los liberales, por ejemplo, de mantener las alcaldías. Y justamente, antes de iniciar con nuestro invitado, voy a tomar esta gráfica justamente de Efraín Farash, que hizo un análisis bastante interesante. Y son las alcaldías con mayor carga electoral, que son las que están justamente en disputa. Obviamente está el Distrito Central, San Pedro Sula, Danlí, El Progreso, La Ceiba, Puerto Cortés, Choloma, Comayagua, Juticalpa, Olanchito, Cihuatepeque, Catacamas, Tela, Santa Cruz de Yojoa, Tocoa, Lloro, La Lima, Santa Rosa de Copán. De estas, justamente, 10 las tiene el Partido Liberal, porque el Partido Liberal, hay que decirlo, es el partido más consolidado en estructuras locales. Los alcaldes liberales se han reelegido 4 o 5 periodos y se han mantenido ese instituto político en el poder. En segundo está el Partido Nacional, que tiene 6 alcaldías. Y el Partido Libre solamente tiene 4 alcaldías. Tiene Juticalpa, Catacamas, Santa Cruz de Yojoa, Tocoa y Lloro. Tocoa, Lloro, Juticalpa y Catacamas. Esas son las que tiene el Partido Libertad y Refundación. Y si vemos, por ejemplo, San Pedro Sula es un municipio bastante fuerte y es donde está el mayor centro de control de la carga electoral. Aquí, por ejemplo, aquí sí tenemos, creo, un error, porque el Distrito Central es el Partido Libre, es del Partido Libre. Sí, ahí tiene varios. Sí, ahí tiene, no nos fijamos, pero sí, ahí tiene un error. Pero bueno, la situación es que estos tienen, en realidad, la mayor carga electoral. La mayor carga electoral la tiene justamente estos municipios. Y esta es la disputa. Esta es la disputa porque lo que se pretende realmente es ganar estas alcaldías. Esta es la carga electoral tal vez a nivel presidencial, que ahí como dicen, son otros 100 pesos. Pero es interesante ver cómo está moviéndose esta actividad política. Está aquí con nosotros Carlos Eduardo Reina, justamente para conversar sobre este tema sobre la justicia selectiva. Y hay que decirlo, lo hizo Juan Orlando Hernández, que utilizó el Ministerio Público como un ente de persecución política en su tiempo. Si recordamos algo, también en el caso de Mel Zelaya fue una persona perseguida políticamente. Después de los hechos del 2009, a Mel Zelaya se le quitó su casa, porque a la gente también se le olvida muchas cosas. Una casa que había sido construida por muchos años para pagarle las prestaciones a Gabriela Núñez. No es que uno defienda, pero yo creo que tampoco tenemos que ser memoria corta. Pero también uno mira excesos como, por ejemplo, 30 millones por la captura de Romeo Vázquez Velázquez. O sea, también hay un poco de exageración. Y esa es la realidad. Pero bueno, esta es la política, eso es lo que estamos viviendo los hondureños, y es bueno conocer también la postura del partido de gobierno, porque ellos tienen el control, tienen la presidencia de los 3 poderes del Estado, tienen el control del Ministerio Público, pero no tienen mayoría en el Congreso, porque también este Congreso ha sido atípico. Gracias, Carlos Eduardo, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Bienvenido. Emma, es un gusto nuevamente venir a este set contigo en las mañanas a tener estos diálogos que realmente son muy productivos y que tú manejas con una calidad periodística y objetividad muy importante. Tratando, va. Claro, todos tenemos corazón, todos tenemos ideas, pero dar espacio a que la verdad surja en la comparación de puntos de vista es lo más positivo siempre. Exactamente. Yo quisiera solo decirle a Efraín, para tu información, la alcaldía de Tegucigalpa la ganó Libre. Sí. Y la alcaldía de San Pedro la ganó Libre también, porque el Pollo ganó con el Partido Libertad, no en alianza,
en Libre y Nueva Alianza. Él se sumó al Libre y ganó Libre la candidatura y la alcaldía de San Pedro Sula. Que él pronto se dio vuelta, eso es otra cosa. Pero ahí también te equivocas, ahí Lloro, en Lloro lo va a ganar, en el Progreso va a ganar Libre. Ahí tenemos un buen candidato que va a ser el próximo alcalde. Entonces, yo creo que si vas a hacer un ejercicio así, Efraín, hazlo bien para que no quede mal. Sí, y es interesante porque vemos que todo está concentrado justamente en las alcaldías. Lo que está sucediendo en Cortés, el alcalde justamente ha acusado directamente a Manuel Zelaya Rosales de dirigir esta acción en su contra, porque el Pollo Contreras tiene doble cargo, es candidato alcalde, es alcalde, 3 cargos, candidato alcalde, es alcalde de San Pedro Sula, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y también candidato a la alcaldía por reelección, ahora va por el Partido Liberal. Realmente, Mel es tan perverso para estar utilizando al fiscal y el fiscal dejarse utilizar para perseguir a la oposición. Bueno, aquí me recuerda aquel dicho, el que las usa se las imagina. Quienes tú mencionaste persiguieron judicialmente por 12 años a la oposición fueron el bipartidismo en conjunto y creen que vamos a actuar de igual forma. Y entonces se esconden con la cantaleta de persecución política cada vez que les toca enfrentar justicia. ¿Te acuerdas, Emma? Hace 30 años, cuando el primer fiscal, Edmundo Orellana, llegó al Ministerio Público, en el gobierno de Carlos Roberto Reina, cuando le presentaron los 5 o 6 requerimientos fiscales al expresidente Callejas, ¿qué dijo Callejas? ¿Qué dijo? Persecución política. Y ahí anduvo, persecución política. ¿Y cómo terminó Callejas? Horrible. Terminó preso en Estados Unidos, murió en el extranjero, pagando una cuenta de corrupción. Es un viejo cuento el de la persecución política. Aunque aquí hay que aclarar, ¿verdad? Lo de Callejas fue por lo de la FIFA, como miembro de la FIFA. Pero a la corrupción de aquí se la perdonaron los jueces amigos de él, allá no. Pero y ese es el problema, yo les digo, ¿cuántos extraditados están en Estados Unidos y de estos no tienen infracción de tránsito aquí en Honduras? Y es lo que hemos cuestionado. Y ninguno es de Libre. ¿No es de Libre? Ninguno es de Libre. Y de los que tienen expedientes abiertos, 33 expedientes por narcotráfico, diputados, 25 son nacionalistas y 8 son liberales. No hay expedientes de Libre, ni de Carlón. Carlón, yo me imagino que los gringos recibieron los videos, investigaron y nunca presentaron ninguna solicitud de extradición. Y si la tienen, que la presenten. Y si la presentan, hasta ese momento no tendrán que enfrentar la justicia. Hasta ese momento Carlón no tiene ningún tipo de solicitud de extradición. No. Bueno, por parte de Estados Unidos. Sería público. Sería público. Porque hay mucho rumor. Pero no solamente eso, sino que no tiene ni siquiera expediente abierto allá. Que lo tienen 33. Y de esos 33 diputados, muchos de los medios de comunicación no hablan de ellos. Carlón cometió un grave error. Ahí está el video. Un grave error que compromete ética y moralmente su persona, su familia y a nuestro partido. Y nosotros desde Libre no lo tapamos. Yo no lo he tapado. Yo condeno. Él renunció, de hecho él renunció. Pero él actuó de una forma correcta al renunciar y al aceptar su responsabilidad. ¿Y por qué no hacen los mismos los otros videos? O lo mismo los que tienen 33 expedientes abiertos. ¿Por qué no hacen lo mismo? Porque aquí a ellos los protegen, porque con tal de que no gane la izquierda, le permiten y le toleran cualquier crimen a cualquiera, como lo hicieron por 12 años. ¿Te acuerdas, Emma? Hace algunos años, cuando surgió el escándalo del Seguro Social, sí, lo que dijo un connotado dirigente del Partido Nacional, que justificó que él sabía de eso, pero que no dijo nada porque venían las elecciones. ¿Recuerdas? Sí. Pero también ahora se parece el escenario, solo que ahora no se callan esas cosas. El Ministerio Público está actuando con una investigación que empezó porque un empresario sanpedrano se fue al Ministerio Público a denunciar que le habían ido a proponer ser parte de un esquema de corrupción.
No viene del gobierno la denuncia, viene de un empresario sanpedrano ¿Pero por qué hasta ahora? Ahora es... ¿Pero por qué hasta ahora? Porque las investigaciones toman tiempo. Tengo entendido que eso lleva... año y medio. Un año y medio, exactamente, pero ahora yo te hago una consulta. Yo recuerdo, porque aquí hay muchas cosas también, cuando Lady Lija, en las elecciones primarias, si ustedes recuerdan, a Salvador lo citaron un día antes de las elecciones primarias, que fuera a comparecer. Una acción rápida. Y que nada quedó, ¿verdad? Tenemos pendiente lo del 9 de marzo también. Tenemos muchas cosas pendientes importantes, porque hay que decirlo. No, y todo lo que dejó la MASI. Todos los expedientes de la MASI, expedientes por los cuales el bipartidismo cortó a la MASI y la despachó. Esos son anteriores. Y en orden de prelación van a salir primero esos que los que pueden estar ocurriendo en este momento. Que dicen que Cedesol, sí, Cedesol hubo ahí manejos turbios de recursos del Estado. ¿Cómo reaccionó el gobierno? Primero destituye al ministro y se está investigando. El Ministerio de Transparencia emitió un informe, el Tribunal de Cuentas emitió otro informe y el Ministerio Público tendrá que llegar al fondo y llevar ante los tribunales a quien tenga que llevar. Pero decir que lo del pollo es selectivo es lo que ellos piensan que es. ¿Cómo va a ser selectivo si ayer salieron unas fotografías de un parque que fue con no sé cuántos millones de lempiras remodelado, entre comillas, y lo único que hicieron fue ponerle pintura a unos columpios? Ahí está la fotografía, hay que publicarlas también. Porque es bonito decir, no, es que es persecución política. Bueno, si hace 2 semanas dijeron desde el Partido Liberal, por favor, paremos todos los requerimientos mientras venga la campaña. ¿Será ético hacer eso? El Partido Liberal solicitó... Lo dijeron dirigentes del Partido Liberal. ¿Qué solicitó el Partido Liberal? Que pararan durante el periodo de elecciones, que no hubiera requerimientos fiscales para no intervenir políticamente. Pero si un fiscal sabe que hay un esquema de fraude y de corrupción, y ese esquema de fraude es escondido porque vienen las elecciones, ¿quién está actuando políticamente ahí? El fiscal al esconderlo. Porque es derecho suyo, ciudadano, y mío, saber lo que ha hecho cada uno de los funcionarios que están en el poder. ¿O quieren que salga de ahí el fiscal diciendo lo que dijo ese connotado dirigente nacionalista? Yo sabía, pero no dije nada porque venían las elecciones. Yo me ofendería y diría, ese fiscal no sirve si actúa de esa forma. Como me ofendió cuando nos quisieron ver la cara de tontos diciéndonos allá en el 2014 que no habían dicho nada del Seguro Social porque venían las elecciones y mejor no decir nada. No, señores, no es así la cuestión. Sí, pero sabemos que en estos momentos la situación está bastante cerrada, porque hay que decirlo, hay mucha competencia, cada partido, el tripartidismo está, y yo lo meto en todo porque al final es el partido de gobierno, y a veces yo siento de que ustedes mismos de Partido Libre creen que no son gobierno, ¿verdad? Y creen que son oposición. Les molesta mucha la crítica. Son bastante intolerantes. Yo miro funcionarios, por ejemplo, que insultan demasiado. O sea, una cosa, yo creo que... Bueno, pero eso es a título personal de algunos que tienen personalidades de ese tipo. Pero no es un tema político ni una línea del partido. ¿No es línea de partido esos insultos? Jamás. Ese es el ingrediente personal que le pone cada quien en su forma de ser. ¿Vos has escuchado alguna vez al presidente Zelaya ofender a alguien? No. Nunca. ¿O a mí, pues? No. ¿O a muchos? ¿A Xiomara? No, tampoco. Así es. Pero cada quien tiene su forma de ser. O ya nos olvidamos de cómo ha sido Tony Zambrano, por ejemplo. Duro y ofensivo contra la presidenta, contra el presidente Zelaya. Y Narrala, hombre. Narrala, que tiene una misoginia espantosa, que es un mentiroso compulsivo y que no respeta a nadie. Pero eso no lo dicen que es intolerancia. Eso es peor. No es intolerancia, es ofensivo, es misógino, es mentiroso compulsivo. ¿Y quién es el presidente? No tiene el nivel ético ni moral, ni siquiera para aspirar a algo así. Yo lamento que Libre en algún momento lo haya llevado como candidato. ¿Lo lamentas? Sí, lo lamento, porque no sirve. Simple y sencillamente una persona así no sirve. Un hombre que dice ser muy inteligente, y te voy a decir lo que me dijo una vez el coronel Torres Arias en un café, luego de una reunión en la que yo estaba en 2017.
me dijo una frase sepultoria para Salvador Narral. ¿Sabes qué me dijo? Ajá. En aquel momento nosotros estábamos con Salvador, en la alianza. Mire, Carlos Eduardo, lo voy a interrumpir un momento. Salvador es un mar de sapiencia, pero de 1 centímetro de profundidad. Dice que sabe de todo, sabe titulares, pero no te desarrolla ningún tema, porque si no tiene un teleprompter enfrente, no le sale nada de aquí. Eso sí dice que es el más capaz, el más preparado, el más inteligente. Preguntarle un tema de fondo, no, ahí hay que hablar con mi equipo. Tengo un equipo especial. Y él no sabe, no sabe, solo se sabe titular. Y si no tiene un teleprompter enfrente que le diga de aquí, no sale nada. Ese es Salvador. Pero hay que reconocer, Salvador, parte del éxito de la alianza de que Xiomara Castro llegara a la presidencia pero ayudó grandemente. De acuerdo, pero no era definitorio. Sí, ¿por qué crees que llega? Si llega un mes antes de las elecciones, 14 de octubre del 2021. Llega a decir, de aquí no me voy hasta que hagamos una alianza. Porque iba en picada en las encuestas, como va hoy en picada en las encuestas. Ha bajado 25 puntos en las encuestas. Salvador ha bajado 25 puntos desde las primarias. Pasaron las primarias, subió. Y de ahí en caída libre. Y Rixi en ascenso permanente. Y Papi en línea muerta, paralizado. Por eso es que están así. Y por eso dicen que van ganando las encuestas, pero no presentan ninguna encuesta seria que tenga de respaldo haber acertado en procesos anteriores. La que nosotros presentamos en todos los procesos ha acertado y a Rixi le da el 50% y sigue creciendo. Por eso es que no quieren elecciones. Por eso van a generar una crisis para evitar las elecciones. Pero Libre es garante de las elecciones. Yo sé que ustedes defienden su postura, pero también hay gran parte de la población, hay un grupo bastante grande, estamos hablando 600.000, 700.000 votos, que es un voto independiente que está analizando y que al final es el que va a sopesar y fue el que hizo ganar a Xiomara Castro en las elecciones. En parte. Porque todo suma. Todo suma. Y un voto puede decidir una elección. Y si es una elección cerrada, no olvidemos lo que pasó en Pero yo tengo Estados entendido, Unidos. y la oposición ha dicho, o sea, yo he visto sondeos también donde dicen que Rixi no pasa de donde está. Bueno, entonces, ¿por qué la pasan atacando? Pero a Rixi no la atacan a Mel. Pero a Rixi no la atacan. A Rixi y a Mel, al partido y a Xiomara. No, a Rixi no la atacan. Si hasta fíjese que yo lo voy a decir sacaron unas publicaciones queriendo vincularla con carteles que ni existen. No se olvide, eso fue hace un mes. Han venido sistemáticamente atacando. Pero a Rixi casi no la atacan. No le quisieron echar la culpa del 9 de marzo. Cuando la responsable no es otra que Cosette López, presidenta del Consejo. A ella nunca a Marlon dijeron Ochoa, que era, Marlon Ochoa. A Marlon acusaron. Está en los medios escritos, que dijeron que la responsabilidad era de las Fuerzas Armadas y que ella era la ministra de Defensa. Bueno, eso sí. La responsabilidad del Consejo, quien estaba a mando de las Fuerzas Armadas en ese proceso electoral. Y Cosette hizo una conferencia de prensa, si con gusto te la puedo enviar, donde dijo, para que quede claro, quien dirige las elecciones soy yo. Y ustedes a mí me tienen que hacer caso. Está la conferencia de prensa. Eso sí lo dijo. Entonces, y sale mal y le echa la culpa a Rixi. O a Marlon, que ni siquiera era el secretario, era el vocal. Esa es la conspiración que viene desde el 9 de marzo. No quieren elecciones, igual que en el 2009. O sea, dieron un golpe de Estado. ¿Para qué dieron el golpe de Estado en el 2009? ¿El bipartidismo no quiere elecciones? Para que usted no opinara. Carlos Eduardo. No, porque van a perder. ¿El bipartidismo no quiere elecciones? No, porque van a perder. Pero ellos más bien dicen que es Libre el que no quiere elecciones. Pues. ¿Quién ha sido que ha defendido las elecciones en los últimos 15 años en este país? ¿Quién ha luchado contra fraudes y contra golpes de Estado y contra elecciones ilegales? El bipartidismo no. El bipartidismo lo promovió, lo escondió y lo limpió con sus medios y con todo lo que tienen. ¿Quién luchó en contra de ellos? Libre. Y ahora ellos son el referente moral de la democracia en Honduras. No, señores, no nos olvidamos quiénes son. Ya los conocemos cómo actúan. Y por sus hechos los conoceréis. No por lo que dicen, sino por lo que han hecho. Libre no ha cometido fraude. Libre no ha impuesto reelección ilegal. Por más que por años dijeron que Mel se quería reelegir. O ya no olvidamos de eso. Pero eso del fraude es relativo, porque hubo mucha queja, por ejemplo, del M28 en las internas dentro de Libre, y es normal, pues, o sea. Pero es que quejas hay siempre de los que pierden. Pero un fraude es algo distinto. El fraude es algo que se probó, como en los tribunales de Estados Unidos quedó comprobado que tanto en 2013
como en el 2017, Juan Orlando, usando dinero del narcotráfico, hizo fraude electoral. Hechos, yo no estoy dando opiniones, ahí están, lean lo que dijeron en el juicio de Juan Orlando. Y que tenían a la Mara no sé qué, ayudándoles. Todo eso viene de allá, no es invento de Carlos Eduardo, son hechos. Y ellos son los que dicen ahora, defenderemos la democracia. Y se ponen cruces aquí y se van a marchar y a orar por Honduras los que asesinaron a cientos de compatriotas, los que toletearon y gasearon cada vez que el pueblo reclamaba, con el contubernio y complicidad del Partido Liberal. Esos no tienen autoridad moral para hablar de Honduras, ni de valores democráticos, ni de justicia, ni de democracia, porque hicieron lo que hicieron y como actuaron al respecto, los descalifica ética y moralmente. Sí, tenemos que ir a pausa. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el escenario del Partido Liberal? Si gana o pierde Salvador Nasralla. Eso lo vamos a ver después de pausa, así que no nos cambie. Les recuerdo que tenemos habilitado el 3182-5600 para sus mensajes. Ya tenemos varios. Al regresar los vamos a dar lectura también. Así que no nos cambie, que ya volvemos. Continuamos con este diálogo con Carlos Eduardo Reina. Él ha revelado que el Partido Liberal pidió que se suspendieran los requerimientos fiscales mientras estaban las elecciones. Esto para no perjudicar el proceso electoral. Ha dicho y sostiene de que no es persecución política. Que lo del Pollo Contreras es porque un empresario denunció ante el Ministerio Público. Que es ahora testigo protegido. Es testigo protegido. Ahorita. Entonces, eso, y él sostiene que no es persecución política, porque él ha dicho que el bipartidismo y los acusados de que ellos son los responsables de muchas cosas y ahora se quieren hacer las víctimas. ¿Qué va a pasar el escenario con el Partido Liberal, gane o pierda Salvador Nasralla? Eso lo vamos a ver después, pero antes vamos a dar lectura a varios mensajes que nos han escrito a través del 3182-5600 y también de nuestras plataformas digitales. Dice, saludos a nuestro máximo líder, el abogado Carlos Eduardo Reina, próximo diputado al Congreso Nacional. Hasta la victoria siempre, hermanos, seguimos en nuestro proyecto de la refundación de la patria. Olger Escoto desde San Ignacio, Francisco. Esa alcaldía se va a ganar por libre y ahorita la tienen los liberales en San Ignacio, por ejemplo. Este próximo 30 de noviembre el mayor actor de amor a Honduras es votar por los 23 diputados de Libre y por Rixi presidenta, dice este otro televidente. Dice, saludo al líder máximo, al líder político, Carlos Eduardo Reina, nuestro referente y próximo diputado al Congreso Nacional. Vamos con Rixi Moncada al 1000 por 1000, dice este otro televidente. Felicidades, licenciado Reina, usted siempre hace una exposición real de la situación del país. Adelante, lo queremos en ese Congreso. Atentamente, Roberto Mayorga. Es parte de lo que dice, felicidades. Dice, usted siempre hace una exposición, ya ese ya lo leímos, es el mismo. Buen día desde Puerto Cortés, saludos para un gran líder como lo es Carlos Eduardo Reina, saludos a los demás panelistas, le saluda Patti Erazo, dice este televidente. Gracias, Patti. Buenos días, estos de Libre están ciegos ayudando a Mel, dice este otro televidente. Gracias. Los vamos a leer todos y después dice, buen día, Lic, pregúntele de dónde sacaban el dinero que él estaba con una libreta para repartir frente a una gasolinera en San Marcos de Colón y de ahí le vino el sobrenombre de Comandante Libreta, dice este otro televidente. ¿Este es el último? Bueno, es el último. Bonito apodo, sí, bonito apodo, ¿va? Comandante Libreta. Pues no sé de dónde saca que en San Marcos de Colón y en gasolinera. La gente inventa mucho. A mí, yo iba para Nicaragua y me fue a dejar mi motorista a San Marcos de Colón. Y de ahí caminamos y cruzamos la frontera porque estaba cerrada, nos cruzamos por una montaña. Cuando yo dejé en el carro un maletín con una laptop, con documentos míos, libros y libreta de anotación. Y me la robaron. Yo siempre le he reclamado a Romeo que me robaron ese maletín. Los militares. Nunca me lo devolvieron. Y eran anotaciones personales donde yo tenía los gastos de la resistencia, porque yo sí me fui de frente contra el golpe de Estado. O sea, sí tenías en la libreta los gastos de la... Y conseguíamos con amigos recursos, porque había que mantener alimentación y había que mantener agua en las protestas de la resistencia, amparado en la Constitución. ¿Sí existió la libreta entonces? No, pues es que era una libreta donde tenía apuntes de todo. Pensamientos,
discursos, necesidades de la resistencia. Sí, eso, pero no es delito. A mí no me agarraron $1, y menos que dicen que eran... Te voy a contar algo. El 28 de junio... ¿Andabas pisto ahí? El 28 de junio del 2009, el día del golpe, yo ando en esta bolsa $6,000, porque había hecho un negocio y el viernes me pagaron. Me pagaron en efectivo, $6,000. Entonces nunca tuve chance de ir al banco a depositarlo porque no ¿Eso me... eran los $6,000 que supuestamente? Ese día, cuando estábamos ahí frente a Presidencial, miren que hay que conseguir agua y quién, y nadie andaba. Solo ya andaba unos dolaritos. Empecé a sacar de 100 en 100. ¿Y qué dijeron en aquel momento? Los dólares de Chávez, qué diablos. Los de Carlos Eduardo, los $6,000 me los volé como en 3 días. Ayudando a la manera. Y lo vuelvo a hacer con gusto, porque yo tengo causa. Yo no salía a defender una chamba. Yo no salía a defender un puesto para mí. Salía a defender, siguiendo el ejemplo de mi padre, un gobierno democrático que había sido electo por el pueblo y que representaba la figura de Mel Zelaya, la opción de que nosotros pudiéramos opinar. Opción que no nos permitieron. El golpe, sacan a Mel, es cierto, pero es para que usted no opine. Y todavía no quieren que opine. Y como en noviembre 30 va a opinar que siga libre, entonces no quieren elecciones igual. ¿Tú crees que realmente va a ganar libre? Porque yo escucho diferentes puntos de vista, pero sí escucho un desgaste político como partido en el gobierno, gente resentida, que es normal tampoco, porque decir que todo está bien tampoco es que es cierto, ¿verdad? Porque hay cierto grado de resentimiento, el desgaste político de estar en el poder, el hecho de que lleguen, bueno, el distanciamiento, podemos decir, de muchos ministros con diputados, que sabemos que se da en todos los gobiernos, pues, y este libre no es la excepción. Claro, pero ve el otro lado. ¿Cuántos municipios tienen hoy caminos productivos? Que nunca nadie los había atendido. 5.200 y pico de escuelas restauradas. 8 hospitales en construcción. ¿Cuántos kilómetros de carretera de concreto hidráulico? Aquí en Francisco Morazán, de donde yo soy diputado, voy de diputado. Cuando te recuerdas que tú estabas cerca de Pineda Ponce cuando él era candidato presidencial, él me delegó la coordinación de 5 municipios. El sur de Francisco Morazán, Aluarén, Rey Toca, Curarén, San Miguelito y La Libertad. ¿Y cuál era el principal problema en esos municipios? El principal problema era la carretera, pero nunca nadie la reparó porque la carga electoral de esos municipios es muy baja. Te invito a que vayamos hoy, Emma, y a ustedes, amable auditorio, todos ustedes que creo yo que en su mayoría son considerados voto independiente. Vamos a ver la carretera de concreto hidráulico que Xiomara ha hecho. Vamos a ver aquí en Talanga la carretera de concreto hidráulico que se está haciendo de Talanga hasta Cantarranas, ya inaugurado, y de Cantarranas hasta el Ojo de Agua, donde une nuestro departamento, carretera de Danlí, carretera de Olancho, acercando así la producción a la ciudad capital. Eso es la gran obra de Xiomara Castro, porque Xiomara sí ha cumplido. Cuando Xiomara dijo que no iban a haber más peajes, no han habido más peajes. Todas las carreteras que ha hecho, Ciguatepeque a La Esperanza, San Pedro Sula, mira, yo estoy consciente y uno debe de ser realista y ser imparcial, tratar de ser imparcial. O sea, yo sé que se ha hecho bastante. O sea, se ha hecho bastante. Y eso tiene un peso también. Pero también hay una deuda. Hay una deuda. ¿Cuál es la deuda? Hay una deuda histórica. La Sisi. Hablemos de eso. La eliminación del peaje. Hablemos de eso. La Sisi 2 veces fue al Congreso Nacional para darle rango constitucional para que vinieran y los 2 partidos tradicionales se opusieron en su mayoría. Y fue una promesa donde dijo de que iba a ser en los primeros 100 días. Sí, pero en los primeros 100 días se pidió, se mandaron. Ella misma fue a las Naciones Unidas. La presidenta estuvo y no se vino hasta que tuvo el acuerdo con las Naciones Unidas. Pero aquí, fíjate que ahora los cachurecos y los liberales dicen que lamentan que Xiomara no cumplió sus promesas, que no cumplió con la Sisi, porque ellos se opusieron 2 veces en el Congreso. Ahí están los hechos, pueblo hondureño, no les crean, son farsantes. Que el peaje es cierto, no se puede quitar porque hay demandas si se quita, pero ni se le ha subido el valor, ni se han hecho más. ¿Y cuántas carreteras más ha hecho Xiomara sin peaje? Eso es lo que no hay más peaje. Ahí está la que ya arrancó, desde La Barca hasta Trujillo. Va a ser un bulevar sin peaje.
¿Qué hizo Juan Orlando? Una carretera que con el dinero que dejó Mel de la cuenta del Milenio, quedó linda la carretera del norte, se la entregó a sus amigotes para que empezaran a cobrar peaje cuando la carretera ya estaba hecha. ¿O estoy mintiendo? No. Esa es la diferencia. Ajá, que dicen, es que el centro cívico le iban a hacer hospital. Ese era el plan. Pero ¿qué pasó? Vino Xiomara, cuando llega a la presidencia, se da cuenta de que el centro cívico no es de nosotros, no es del pueblo hondureño, es una concesión por 40 años a un grupo mexicano. Va a ser del Estado 30 o 40 años. No se puede hacer nada, porque entonces nos demandarían y es peor. ¿Pero qué hizo en su lugar? 8 hospitales a nivel nacional está construido, sin subir un solo impuesto. Un solo impuesto no ha subido Xiomara. Y a pesar de que no pagan impuestos los más ricos de Honduras, ¿sabes cuánto le va a costar el próximo año al pueblo hondureño las exoneraciones fiscales? ¿Cuánto? 90.000 millones de lempiras. Por eso, toda la campaña que hay, miren, solo termino y disculpame, toda esa campaña en contra del libre, todo ese odio en contra del libre, tiene una sola razón, porque 10 familias y 25 grupos no quieren pagar impuestos. Y los dos partidos tradicionales, que son sus títeres, caminan juntos defendiendo los intereses de esos en contra de los derechos de las mayorías. Nosotros no aceptamos eso. Todos deben de pagar impuestos. Cuando yo sea diputado el próximo año, porque así será, gracias a Dios y al pueblo hondureño, vamos a hacer todo el esfuerzo. Si no se ha aprobado desde esta legislatura la ley de justicia tributaria, será aprobada el próximo año, porque también vamos a hacer la mayoría en el Congreso Nacional. Y también yo creo que no se trata de satanizar. Las exoneraciones reguladas son parte de la competitividad internacional. O sea, lo que hay que hacer y lo que ha fallado es el Estado en no regularlas. Estoy de acuerdo. Las exoneraciones son estímulos temporales. Exactamente. Para que una empresa o un grupo empresarial o un rubro recupere su inversión. Pero 40 años con eso, ¿cómo te pones a creer? Ya el que no en 40 años no funciona sin exoneraciones, quiere decir que no es negocio. O es tan buen negocio las exoneraciones que me imagino que han de regar dineritos por ahí para mantener las exoneraciones. Porque Juan Orlando hizo 40 reformas para preservar exoneraciones de grupos que tienen 40, 30 años de tenerlas. Ahora, yo estoy de acuerdo, por ejemplo. Pero también te voy a ser sincero, cuando Juan Orlando hizo eso, muchos diputados de Libre aprobaron muchas de estas reformas. Los de Libre se pusieron. Vaya, pensando en voz alta, ¿quiénes merecen apoyo ahorita del Estado? Los camaroneros del sur, que han tenido problemas, porque el problema de los camaroneros no es que nos fuimos con China o con Taiwán, es que ellos no tenían capacidad de competir en el mercado internacional porque los costos en Honduras eran muy altos. Lo que pasa es que Taiwán pagaba al año el voto de Honduras en las Naciones Unidas con un precio premium en el camarón hondureño. Pero en marzo del 2023, los propios camaroneros le pidieron a Xiomara que abriera relaciones con China continental porque Taiwán ya no les estaba pagando ese precio. Entonces hay un proceso de cambio. Primero entrar a un acuerdo con China. Pero 3 años. Se abran las relaciones. Años. Sí, ¿cuántos años tardó? ¿Sabes cuántos años tardó venderle langosta a la Unión Europea? 10 años de trámites. 10, y este gobierno lo culminó. ¿Sabes cuánto lleva ya el trámite con China? 2. Y ya están vendiendo camarones a China. Pero el problema de fondo es que el productor nacional debe de tener condiciones de producción que le permitan competir, como con tecnología, por ejemplo, paneles solares, para no pagar tan alto el costo del kilowatt hora, que todavía sigue siendo alto. Tecnología para alimentar al camarón a través de aireadores y de mecanismos automáticos de alimentación. Y eso lo están haciendo de los camaroneros. Y el Banco Provi ha abierto líneas baratas de crédito para que lo puedan hacer, y poco a poco se irá recuperando el rubro, con la diferencia de que no será una ilusión, porque el precio que pagaba Taiwán al final era una ilusión, sino que serán competitivos a nivel mundial. Tomando un tema, no sé si es cierto o no, porque son cosas que vemos en redes sociales, pero anda circulando imágenes de que muchos ciudadanos chinos están siendo nacionalizados, que fueron nacionalizados en este periodo. Si el que metió el chinazo fue Callejas, ya nos olvidó.
Él nacionalizaba chino, vendía la nacionalidad. Por cierto que fue Roberto Ramón Castillo el que se acusó de eso y también se reunió con Meli, con Rixi. Es cierto, pero fue, mire, lo del chinazo no fue Roberto Ramón Castillo, fue el Congreso Nacional que dirigía Callejas quien aprobó que se pudiera vender la nacionalidad. Y luego, miren lo que hicieron. Dijeron que tenían que, para venderla, tenían que pagar $20,000 al Banco Central de Honduras. ¿Y sabes qué hicieron? Fueron a Estados Unidos y abrieron una empresa que ¿saben cómo se llamaba? Banco Central de Honduras. Y entonces los cheques salían a nombre del Banco Central de Honduras, pero no lo depositaban aquí en el centro, en el Banco Central nuestro, sino que en la empresa de Estados Unidos que se llamaba Banco Central de Honduras. Esos son los cachurecos de hace 30 años, los de hoy son peores. Y sus socios que quedaron en el Partido Liberal son igualitos, porque caminan de la mano, se reparten el mismo billete. Sí. Tenemos ya varios mensajes que vamos a compartir con ustedes. Dice Ada Vázquez, es verdad, dice, yo di voto Contreras, dice, esta vez ni loca, dice. José Castellano, ganó por la gente lo quiere, dice, y va a seguir ganando, dice. Noel López dice, Libre ganó por la necesidad que había de sacar al narco de Jo. Ahora Libre se va porque es más de lo mismo, salieron igual o peor. Pablo Meléndez dice, si usan esa lógica, entonces Libre ganó porque se sumó Narrala último momento, dice. Odelda Gómez le responde a Pablo, es verdad. Estos son parte de... Ahora tenemos más. López Díaz dice, todos los políticos de nuestro país son ruines, no hay uno que marque la diferencia. Si el ciudadano analiza bien las cosas, en los 3 partidos que tienen opción de ganar el poder se miran ladrones por todos lados, nos dice López Díaz. José Fons dice, y cuando presenten la solicitud van a entregar a Carlón, pregunta José Fons. Libre nunca más, dice otro mensaje de nuestro televidente. Dice, totalmente de acuerdo, dice otro mensaje con Carlos Eduardo Reina. Xiomara sí ha cumplida hasta donde se le ha permitido. Dice, saludos al futuro diputado de Francisco Morazán, un hombre recto y coherente, nos dice este otro mensaje. Dice, eso excelente, Eduardo dice, me llega que diga la verdad. Así se le habla a la audiencia, aunque hay periodistas que quieren ver mal al gobierno, no miran lo bueno, se les nota a algunos periodistas en el rostro que quieren que vuelvan los anteriores. Mire cómo salen defendiendo a esto, me imagino, a estos ladrones. Me imagino que se refiere a los que gobernaron. A los que gobernaron, sí. Estos son parte de los mensajes que bueno, los mensajes son parte de la opinión. Honduras es un país que se permite la libertad de expresión. Y el gobierno del Libre la ha garantizado. Yo recuerdo cómo durante los 12 años de la narcodictadura se asesinaron a más de 100 periodistas. Yo recuerdo que aquí, frente a la universidad, aquí estamos, este canal queda cerca de la universidad, aquí una vez un estudiante a las 2 de la tarde dio una declaración dura contra Juan Orlando y a las 8 de la noche estaba muerto. Todas esas cosas han cambiado y debemos seguirlas mejorando. El país no se cambia 100, 200 años de desigualdad en 3 años y medio, sí, pero hemos avanzado mucho. Y Rixi profundizará los cambios. Por ejemplo, el tema que ha presentado nuestra candidata de la central de riesgo. Los bancos, ¿qué hacen los bancos hondureños? Agarran el dinero de nosotros, los ahorrantes, los que tenemos unos centavos en un banco, y lo usan para hacer negocio de ellos. Y entre ellos se prestan a empresas del mismo grupo de la directiva a intereses mínimos, sin que vayan a la central de riesgo, porque aunque le deban al banco, les dan los créditos porque el negocio de ellos es usar el dinero del ahorrante para fortalecer empresas propias. Vaya usted a ver cuántos casos hay de señoras y jóvenes que deben una moto o que deben una licuadora en el Gallo Más Gallo o en la competencia de estos y están en central de riesgo y no les dan ni siquiera a veces la posibilidad de acceder a un crédito porque es demasiado engorroso. Entonces, la economía que tenemos en Honduras así no va a crecer. La economía está diseñada para que crezcan los parientes de los dueños de los bancos con su negocio. Pero también volvemos al punto, la falta de regulación.
No, es que no Todo es, es la no falta es de regulación. ausencia de regulación, es que la lógica de la democratización de la economía es que todos puedan acceder a ser productivos Exactamente, y a pero ahí tener apoyo. también ahí volvemos al mismo punto, la falta de regulación de aplicación de las leyes y es un tema político. O sea, y ustedes son gobierno. Y te voy a decir algo, pues sí, pero no hay. Por ejemplo, eso que hacen los bancos en Honduras, en Estados Unidos hay una ley que se llama la ley antitrust, que es prohibido, es ilegal. Yo estoy hablando de Cuba, como les gusta recordar todos los días, porque parece que la oposición, su mapamundi se reduce a 3 países. Cuba, Nicaragua y Venezuela, no. Estoy hablando de la potencia del norte, Estados Unidos. Allá, los banqueros de allá, si hacen lo que hacen los banqueros de allá, estarían presos. Sí. Ahora bien, hay un tema que había quedado pendiente, porque el tiempo se nos ha agotado, pero ya casi estamos finalizando. ¿Qué va a pasar en el Partido Liberal si gana o pierde Salvador Nasralla? Bueno, mi pronóstico es que va a perder. ¿Pero si gana? Bueno, yo creo que va a perder. Todas las encuestas que he visto, todas las visitas que he hecho a nivel nacional, me indican de que Libre va a ganar. Estoy claro. Pero no es que ustedes solo se reúnen con los mismos. No, no es cierto. Nosotros andamos por todo el país. Bueno, yo voy permanentemente en todos los departamentos, no solo en Tegucigalpa, en el Francisco Morazán. Por ejemplo, he sido invitado a Tiupacente el sábado, que es en el departamento del Paraíso, porque la dirigencia de Libre allá quiere que vaya una figura de Tegucigalpa a acompañarlos a un acto que tiene. Yo voy con gusto. Yo veo la reacción de la gente humilde, porque aquí yo sé que aquí las clases altas y intermedias no les gusta Libre porque están más sometidos a la presión social. Ay, y vos sos de esos. Ay, y vos sos de esos vagos de Libre. Así piensan aquí los que se visten bonito. Yo también me puedo vestir bonito, pero yo nunca veo de menos. Pero siempre te has vestido bonito. Y yo nunca he visto de menos a nadie por lo que piensa. Sí. Y sobre todo, porque creo que esa clase media capitalina que puede tener dudas, a mí me da tristeza que apoyen al bipartidismo y terminen en algunos casos lamentables, y espero que no ocurrieran, allá en McDonald's o en Burger King, haciendo noches benéficas para conseguir unos centavos para salvarle la vida a un pariente que tiene una enfermedad complicada y que el sistema hospitalario hondureño no es capaz de ayudar. Sí. Esos son los cambios que debemos hacer. Para eso queremos que todos paguen impuestos, para poder ofrecerle a Honduras una salud de mejor calidad, una educación de mejor calidad, que son las bases para desarrollar a un país. Vamos a leer los últimos mensajes porque ya casi estamos finalizando el programa. Dice: saludos al futuro diputado don Carlos Eduardo, de las personas más íntegras de nuestro país, Pablo Hernández. También queremos presos a Mel, Xiomara, Ramón Arredondo y Ochoa y todos los delincuentes de Libre, dice este televidente. Pobrecita, amaneció arrecho. Bueno, tu mensaje final, Carlos Primero Eduardo. te quiero agradecer a ti, Ana, por esta agradable conversación donde permitimos ver todos los puntos de vista desde mi óptica. Y eso te lo agradezco a ti, agradezco a BTV y agradezco al auditorio que ha tenido la paciencia de permitirme entrar en sus hogares y escuchar lo que pienso. Tal vez no todos están de acuerdo. Lo que yo sí le puedo decir, que lo que yo pienso es mío, es mi forma de pensar. Tengo criterio propio. Creo que Honduras merece más refundación, porque la refundación garantiza que el ser humano que vive en este país vaya mejorando gradualmente y evita que se siga concentrando riqueza en pocas manos con el sacrificio de las grandes mayorías. Ese es el tema de fondo. Todos pagamos impuestos. Que la oligarquía pague impuestos también. Eso es justo, eso es correcto y es una causa que no pueden vencer. Sí. Bueno, muchísimas gracias a Carlos Eduardo Reina, candidato a diputado por el Partido Libertad y Refundación, por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. Voy a la casilla 27 para... Ya metió golpe, le vamos a pasar la factura, hombre. Ya está Ani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo, si Dios quiere, me despido, pero les invito a que continúen con la programación de BTV. Y yo, si Dios quiere, estoy mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.